Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios bendiga a la comunidad de San Pablo y a la comunidad del Buen Pastor. Hoy pocos días pasaron del fin de año, ¿no? Y todavía cuando encontramos a alguien que nos saludamos, le deseamos un feliz 2021. Y refiriéndonos a esto, ¿qué podemos pensar del 2020? Un año que nos golpeó, nos marcó, nos hizo ir por caminos que no pensábamos y para muchos querían que se fuera como sea, patadas el año. Pero como cristiano creo que tenemos que tener otra mirada. ¿Qué mirada? Agradecer lo bueno del año. Seguramente hay algo bueno en ese año en tu vida. Tal vez te reinventaste, tal vez tuviste nuevos amigos, hiciste nuevas cosas, no sé, pero agradece a Dios por esas cosas que Él te dio. Si miramos el presente, el 2021, una hermana hace poco me dijo, ojalá que cuando nos juntemos, el pueblo de Dios, sintamos su presencia. Y ese es mi deseo para el 2021. Que cada vez que nos juntamos en lo que sea, en coinonía por Zoom, presencial YouTube o en alguna actividad, sintamos por sobre todas las cosas la presencia del Señor. Que eso sea fuerte, contundente. Entonces esa experiencia va a ser insustituible. Vamos a querer repetirla. Así que cada encuentro, que la presencia de Él sea manifiesta y cada uno de nosotros la encuentre. Eso es lo que deseo para el 2021. Y una sola cosa quiero decirles. A veces pensamos como que Dios también tiene nuestros problemas. Y te quiero decir una cosa. Dios no está expuesto al coronavirus. Dios está por encima. Dios no necesita la vacuna. Nosotros somos los que necesitamos algo de Él o algo humano que nos saque de esta experiencia. No te olvides, hermano, en la situación en que estés viviendo, Dios está fuera del problema nuestro y Él es inmutable, Él es igual que siempre y te va a ayudar como lo ha hecho toda su vida. Bien, como esto es Zoom, es algo raro. Bueno, en el principio vamos a dar algunos anuncios. El primero y el más importante tal vez es que el horario de verano es a las 7 de la tarde. El pastor seguramente lo escribió esto en estos días, pero recordemos, tanto sea coinonía, tanto sea presencial YouTube, 7 de la tarde durante todo el año, todo el verano, 19 horas. Lo segundo, que hay dos ministerios a los cuales pido oración. Uno es Aquí estamos para vos, lo que antes llamamos ayuda social. Arrancamos en febrero repartiendo víveres, repartiendo lo que se ha donado a los necesitados. Y en marzo se incorpora profesionales que también van a asistir o van a orientar a aquellos que se acercan, como así también vamos a tener ayuda espiritual, consulta pastoral, oración por la necesidad. Así que oremos por esto y por otra cosa que ya algo comentó Andy, que es la idea que puso Dios en el corazón de la familia Reyes. Ellos quieren en su zona donde viven, en Rodríguez, abrir un testimonio. Tal vez será oración, estudio bíblico, no sabemos. Y ahí arrancar con el apoyo, la ayuda de nuestra iglesia. Así que un equipo se conformará para ayudar a esta familia. Así que dos nuevas cosas como para orar, que este 2021, a pesar de todo, empezamos gracias a Dios, con cosas nuevas. Bueno, no los entretengo más porque el coinonía arranca ahora como de costumbre. Que Dios nos bendiga y acordémonos, hoy en
encontrar la presencia del Señor en esta reunión. Dios los bendiga. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a analizar un pasaje un poco difícil de tratar, pero lo vamos a analizar dentro del estudio de toda la carta de Santiago, de la Biblia, como se vino haciendo. Así que vamos a comenzar con la lectura de este pasaje. Santiago capítulo 5, del 1 al 6. Dice: Oigan, ricos, siéntanse tristes y lloren por todo lo que van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y las polillas se comerán su ropa. El oro y la plata ya están perdiendo valor. Esa basura será la evidencia en su contra el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Ustedes han amontonado todo eso en un mundo que llega a su fin. Fíjense, ustedes les robaron el sueldo a los segadores de la cosecha de sus tierras. Y ahora ellos se quejan a gritos contra ustedes. Los gritos de los que cosecharon han llegado a oídos del Señor. Ustedes han llevado una vida de lujos aquí en la tierra y se han dado el gusto en todo lo que han querido. Se han engordado tal como se engordan los animales para el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a gente inocente sin que esa gente les opusiera resistencia. Esta carta de Santiago fue cuestionada por los teólogos como Martín Lutero, que pensaba que era una carta de paja porque alentaba las obras a la par de la fe. Pero esta carta no es un tratado teológico para teólogos o para estudios bíblicos. Esta carta es una carta práctica de cómo debemos vivir las discípulas y los discípulos de Cristo. Similar al Sermón del Monte, que tampoco era un tratado teológico, y sin embargo nos dice cómo vivir en medio de una sociedad injusta. Esta no es una carta interna a la iglesia meramente, es una denuncia a la sociedad, a la vez que insta a los cristianos a mantenerse firmes en la fe y la esperanza. Nos dice cómo debemos vivir en medio de una sociedad injusta como la que vivimos. El tema que nos toca analizar hoy es la distribución de la riqueza, y no es un tema menor. Esta carta toca 3 veces este tema, lo cual demuestra la importancia que le da. Primero dice que los pobres no deben sentirse menoscabados y que los ricos deberían ser más humildes. En segundo lugar, denuncia la discriminación a los pobres y en tercer lugar aparece esta denuncia directa a la clase rica con un cuestionamiento a la acumulación y al consumismo. Es un tema difícil de abordar y de resumirlo en 15 minutos, así que espero solo orillar en él y abrir una ventana pequeña como para que ustedes después lo piensen y lo analicen solos o con los demás. Y hay una pregunta que surge: ¿son malas las riquezas? Dios creó una tierra rica, abundante, llena de recursos y servicios para la humanidad, y puso a la pareja humana como imagen de Dios para administrarla y cuidarla como Él lo haría. Para comenzar, el planeta no le pertenece a nadie. Toda la creación del siglo XVIII se murió. Toda la generación del siglo XIX murió. Y así vamos pasando, y lo que va pasando es el usufructo del planeta. Las guerras son por el usufructo del planeta. Y lo que los seres humanos decidimos es cómo administrarnos. Para eso se realizan convenios de convivencia, como por ejemplo las constituciones nacionales de los países y las convenciones internacionales de derechos. Si Dios nos dio el planeta para la conservación de la especie humana y de toda la creación, ¿por qué critica Santiago la acumulación? ¿Por qué será? En realidad, a todos nos gustaría poder ahorrar un poco, pero hay una diferencia entre ahorro y acumulación. Primero, el ahorro es lo que necesito para subsistir en esta vida y se junta para ese fin. 2, la acumulación es lo que yo acaparo por encima
de mis necesidades. La Biblia dice en Proverbios 6, del 6 al 8, nos pone el ejemplo de la hormiga. Dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Lo que hace es recoger alimentos para la comunidad, para la subsistencia de la especie de las hormigas. Es un ahorro para beneficiar a toda la comunidad y a la propia subsistencia. Pero en nuestra sociedad egoísta y egocéntrica, consideramos que cuanto más tenemos, más exitosos somos. No pensamos en la subsistencia propia y comunitaria, pensamos en el éxito, el poder, la acumulación. Y la acumulación resta supervivencia a la especie y lleva a la desigualdad y a la injusticia económica. Cuando se generan los recursos para la especie, pero un grupo los saca de circulación y se los guarda, otros no lo reciben. La acumulación daña, mata. Cuando sacamos recursos de la comunidad, la gente se muere, sufre. Quiero leerles algunos datos actuales en este siglo XXI. Estos son datos a 2015. Cada 3 segundos muere alguien de hambre. Cada 3 o 4 segundos un ser humano escapa de la persecución y el hambre y busca refugio. Hay 200 millones de niños esclavos. Hay tantas niñas con promesa de trabajo y luego son entregadas a la trata de personas. Hay mujeres que cuando reclaman igualdad de sueldo para un mismo trabajo que los hombres son ignoradas o despedidas. El número de guerras actualmente en 2015 era de 13 conflictos agudos y 20 de baja intensidad, con 3 millones de muertos. 70 millones de seres humanos poseen más riquezas que 6.930 millones de personas. Y hay grandes empresas multinacionales que, si bien dan algunas migajas de ayuda social, sacan de África 40.000 millones de dólares y no dejan los recursos en los países. Y hoy debemos agregar en 2021 que las personas más vulnerables son las que tienen que salir a trabajar cada día por la falta de recursos y, aunque sean consideradas esenciales, son las que están más expuestas a la enfermedad. Esta injusticia se mantiene por varias razones. Una de las razones son las artimañas económicas. Se producen a través de distorsiones en el mercado, a través de artilugios legales e impositivos, a través de no pagar lo que corresponde a las y los trabajadores y violar sus derechos y de los excluidos de la sociedad de muchas maneras. Otra razón por la que se mantiene la injusticia son los dichos populares, de los cuales no deberíamos participar. Los dichos populares son algunos: si trabajas fuerte, progresarás. Hay gente que trabaja muy fuerte y no llega a cubrir sus gastos. No quiere decir que va a progresar. La meritocracia no toma en cuenta las diferencias de oportunidades de la gente. Y los pobres dicen, los pobres son unos vagos, que el que no quiera trabajar, que no coma. Son dichos humillantes, pero se mantienen y no se desaprueban. Otros son las creencias religiosas, como esta: los pobres siempre estarán con ustedes. Utilizan las palabras de Jesús, pero no en el contexto que Jesús las dijo. Con traducciones que responden más a la cultura que al sentido del texto. Por ejemplo, la versión inglesa King James cambia la palabra justicia por rectitud. Una palabra, justicia, apunta al equilibrio y a la equidad de la comunidad, la equidad en el mundo. La otra apunta a la moral personal. Al cambiar el enfoque se pasa del enfoque comunitario al enfoque individualista. Otra es la creencia de la gracia, de la salvación del alma. En vez de la salvación del alma y el cuerpo,
y de toda la creación. Esta creencia viene desde el siglo XIX y permitió al hombre, al ser humano del siglo XIX, a depredar la naturaleza. Como Dios solo cuida el alma, como que no le importa la naturaleza. ¿Cuál es el llamado de Santiago? Santiago hace una denuncia social, rol que probablemente la Iglesia debería asumir en la actualidad. No alcanza con la ayuda social. Es fundamental también desbaratar el relato adormecedor de esta injusticia. Acá Santiago lo hace desde la Iglesia. Debemos ayudar a los pobres, pero también debemos bregar por su dignidad. Bartolomé de las Casas, un fraile de la época de la conquista de las Indias, luchó en España para convencer a los españoles que los indígenas son seres creados a imagen de Dios. Luchó, escribió cartas, como quien dice, movió el avispero. Es un tema ácido, pero hay que llevarlo a cabo. Santiago interpela a los ricos que acumulan y les dice: oigan, ricos, siéntanse tristes y lloren por todo lo que van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y las polillas se comerán su ropa. El oro y la plata ya están perdiendo valor. Esa basura será en evidencia en su contra el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Ustedes han amontonado todo eso y llega el fin del mundo. Las riquezas no pueden ser el fin de nuestras vidas, porque estamos en un mundo finito, limitado y sufriente, como dice en Eclesiastés. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. En Eclesiastés 3, 18, 19 dice: también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Tienen el mismo destino, ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo!, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, mis papás nos íbamos de vacaciones a La Granja, un pueblito al norte de Río Ceballos, en Córdoba. Y en esa casa había un cartel, en esa casa de vacaciones que alquilaba mi papá. Y decía: esta casa es mía y a la vez no es mía. El que me sucede solo puede prestarla y se la traspasará a un tercero. Él la podrá tener solamente durante su vida. Al cuarto lo sacan afuera. Dime, peregrino, finalmente, ¿a quién le pertenece esta casa? Y eso me acordé siempre de ese dicho. Algunas ideas que me surgen de leer este texto. Un evangelio de buenas noticias para toda la creación. El evangelio apunta a la persona completa y a toda la creación. No es solo la salvación del alma, es la vida de toda la creación, las buenas noticias. Solidaridad. El Padre nuestro dice: el pan nuestro, dánoslo hoy. Es un pan para toda la comunidad. La conservación de toda la especie humana, de animales. Cuando oramos debemos dar gracias por los alimentos y orar por los que no tienen. Sostener a los pobres lo mejor que podamos, eso es hacer justicia. Debemos hacerlo ayudando a los pobres a tener esperanza y qué comer, y además identificarnos con su pobreza denunciando la injusticia. Cuando ayudamos a un pobre no damos limosna, hacemos lo justo nada más. Ganar amigos con las riquezas injustas. La idea de, lejos de acumular tesoros, es usar los recursos materiales que tengamos para bendecir y ganar amigos para el reino de Dios, para que cuando nos muramos y no necesitemos más el dinero y no haya más dinero, nos esperen en los cielos las personas a las que hayamos bendecido. Qué desafío, ¿no es cierto? El desafío es que Jesús nos desafió a darnos cuenta que el reino de Dios y de justicia ya está entre nosotros. La idea es vivirlo el día de hoy, introducir el reino de paz y de justicia en el día de hoy, traer ese futuro a nuestro presente. Que Dios nos ayude y estas palabras les puedan servir como toque para seguir pensando. Que Dios les bendiga y nos ayude en esta semana. ¿Quién soy yo? Que el Señor
de la creación me mire con amor y sienta mi dolor. ¿Quién soy yo? La estrella del amanecer, guiar al caminar de este corazón. No es por lo que yo soy, sino por lo que eres tú. No es por lo que yo doy, sino lo que diste tú. Yo soy la flor que se desvanece, y hoy está y mañana muere. Vapor en el viento, una ola en el mar, y aún oyes cuando clamo, y me atrapas cuando caigo, y me has dado identidad. Yo soy. ¿Quién soy yo? Que al verme mi maldad me mires con amor y vuelvas a levantar. ¿Quién soy yo? Que la voz que calma el mar susurra en mi interior, calma mi tempestad. No es por lo que yo soy, sino por lo que eres tú. No es por lo que yo doy, sino lo que diste tú. Yo soy la flor que se desvanece, y hoy está y mañana muere. Vapor en el viento, una ola en el mar, y aún oyes cuando clamo, y me atrapas cuando caigo, y me has dado identidad. Yo soy la flor que se desvanece, que hoy está y mañana muere. Vapor en el viento, una ola en el mar, y aún oyes cuando clamo, y me atrapas cuando caigo, y me has dado identidad. Tuyo soy, no temeré, no temeré. Tuyo soy, no temeré, no temeré. Tuyo soy. Gracias, Gerardo, por tu valioso aporte, siempre bienvenido. Gracias por tu capacidad de reflexión en un tema que necesitamos reflexionar, y no solamente reflexionar, sino llevarnos, invitarnos a la acción. De eso se trata Santiago, de eso se trata el ser y el hacer, que tienen que ser algo coherente en nuestras vidas espirituales, cristianas, pero también llamados a servir. Así que todavía nos queda un par de prédicas para cerrar el capítulo 5 del libro de Santiago. Así que este tiempo sea un tiempo de invitación para reflexionar, pero también desafiarnos a servir al Señor de la manera que Él nos está llamando, de una manera también práctica. Estamos en tiempos de verano, pero estamos iniciando o retomando los cultos presenciales, así que el próximo domingo, el 24 de enero, vamos a tener un culto presencial a las 19 horas en el templo de nuestra
iglesia allí en la calle Cantilo. Así que te esperamos el día 24 a las 19 horas y vamos a compartir un tiempo de cena del Señor en esta ocasión. Así que todos bienvenidos, que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga, les dé paz en estos tiempos turbulentos. Que el Señor les dé su paz en el nombre de Jesús. Amén.